Hola muchachos del tercero medio, ¿cómo están? Estimados, estimadas. Este video tiene como por objetivo tratar de dar un cierre al trabajo que hemos realizado durante estos días, a este trabajo principalmente de modalidad online. Para eso vamos a partir analizando las unidades que trabajamos en cada una de las asignaturas, en educación ciudadana y en historia del mundo global. En educación ciudadana trabajamos fundamentalmente en la primera unidad, Estado, Democracia y Ciudadanía, que es la que nos corresponde por currículum, y la manera de trabajar o la manera de analizar el trabajo que hemos hecho hasta ahora lo vamos a hacer a partir de un proceso que se llama metacognición. Para los que no han escuchado la palabra, la metacognición es reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Es algo que uno siempre debería hacer cuando termina una clase, cuando termina una guía o cuando termina algún proceso de aprendizaje, realizar la metacognición. Incluso yo creo que en alguna de las guías les incorporé algunas de estas preguntas y que se resumen en las siguientes 5 etapas. Primero uno se tiene que preguntar qué es lo que ha aprendido, qué es lo que ha hecho o aprendido, después cómo lo ha aprendido, 3, qué dificultades ha tenido para aprender el contenido, el concepto, 3, para qué me ha servido, y 4, perdón, para qué me ha servido, y 5, en qué otras ocasiones podría utilizar lo que ha aprendido o la forma de aprender. En ese sentido, si nosotros nos vamos al primer objetivo que trabajamos en educación ciudadana, es identificar los fundamentos, atributos y dimensiones de la democracia y la ciudadanía. Es decir, nosotros en esta primera unidad de educación ciudadana nos vamos a meter con temas relacionados a la organización política de Chile, a la organización del Estado y cómo el Estado chileno, un Estado democrático, tiene como por objetivo fundamentalmente asegurar la participación de los ciudadanos y principalmente también velar por sus derechos. ¿Cómo nosotros nos vamos acercando para cumplir ese objetivo, a ese contenido? El primer concepto que trabajamos fue el Estado de Derecho, en una de las guías que ustedes pudieron trabajar, y trabajamos a partir del análisis de fuentes, a partir de la lectura de algunos textos que hablaban del Estado de Derecho, y posteriormente haciendo un cuestionamiento, una reflexión, si en Chile en realidad este Estado de Derecho estaba cumpliendo con su rol principal, que es asegurar el cumplimiento de los derechos humanos dentro de todo el territorio, dentro del territorio en el cual el Estado es soberano. Y para eso desarrollamos la habilidad de pensamiento crítico. Otro elemento que trabajamos también tiene que ver con la constitución política. Y en la guía 2 nos cuestionábamos sobre si era legítima o no la constitución política de Chile. Y para eso también trabajamos con algunas fuentes escritas, hicimos análisis de algunos textos donde ustedes tenían que leer y sacar alguna idea o algunas conclusiones de la constitución política de Chile, perdón, y posteriormente hacer una reflexión, lo cual nos permitía ir avanzando en este contenido. Y por último, el otro contenido que trabajamos tenía que ver con algunos conceptos fundamentales de la organización política en Chile, conceptos como gobierno, Estado, nación, que son importantísimos a la hora de entender cómo funciona el Estado chileno, cómo funciona todo lo que es el régimen político. Y la idea principal o la forma en que trabajamos estos conceptos, en primer lugar, fue reconociendo los conceptos, haciendo algunas definiciones en la guía, aplicando después los conceptos a ejemplos concretos, como el caso del curso que yo les pedía que ustedes aplicaran, y comparando quizás algunos conceptos con los países vecinos. ¿De qué me sirve a mí, volviendo a las preguntas de metacognición, de qué me sirven aprender estos contenidos? Estos contenidos son importantes porque nos van a permitir ir avanzando en el conocimiento del funcionamiento del Estado chileno, de la organización política de Chile, nos permiten después ir reflexionando, me permiten tener claridad sobre la diferencia de algunos de estos conceptos, que dentro de las dificultades de estos contenidos
muchas veces uno tiende a confundir estos conceptos. Entonces es súper importante tener claridad de cuál es un concepto y cuál es el otro para posteriormente aplicarlos de buena manera. Me sirve cómo puedo yo aplicar estos contenidos posteriormente. Los puedo aplicar principalmente a la hora de tener algún tipo de debate, conversación, donde yo deba argumentar utilizando bien estos contenidos, me permite utilizarlos de buena manera. También es importante reconocer aquí que en historia nosotros trabajamos harto con la habilidad de analizar fuentes, es decir, lo que yo digo no es una opinión simplemente, sino que lo saqué de algún lugar. Tengo una fuente que me permite argumentar mi respuesta. Y esa argumentación posteriormente me permite después tener una reflexión y hacer un análisis ya más detallado o un análisis más profundo y poder desarrollar un pensamiento más crítico. Eso principalmente con la asignatura de educación ciudadana. Respecto a la asignatura de historia del mundo global, que es el tema principal, la unidad número 1 habla sobre los procesos migratorios y cómo se presentan hoy día como un desafío a los países, a los estados nacionales, la migración como un fenómeno súper complejo en un mundo donde muchas veces la idea de Estado-nación es súper difusa, como que tiende con toda esta idea de la globalización, como que tienden a borrarse a veces las fronteras y se tiende a confundir un poco cuáles son los alcances de los estados nacionales, dónde empieza un país, dónde termina otro, cuál es la soberanía que tiene un país o cuál es la que tiene otra, con estos organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud. Uno no sabe a veces en realidad de dónde vienen las leyes o de dónde vienen las decisiones que se toman dentro de un país. En ese sentido, la migración también es un proceso que presenta varios desafíos en la actualidad y cómo nosotros vamos a analizar los procesos migratorios contemporáneos en las distintas regiones del mundo es el objetivo a trabajar y para eso partimos hablando sobre globalización, este proceso, este fenómeno actual que viene principalmente desde la caída de la Unión Soviética y el triunfo del capitalismo, entre comillas, como el sistema hegemónico a nivel mundial. Para eso nosotros analizamos algunas fuentes que hablaban sobre la globalización, qué era la globalización, y también logramos reflexionar sobre las ventajas y desventajas, permitiendo así desarrollar el pensamiento crítico y poder cuestionarnos un poquito sobre este proceso de globalización que a veces no es tan bueno como se pinta y que tiene algunas ventajas y otras no tanto. También en ese sentido, en la guía número 3 trabajamos el tema de migración ya más específicamente en la actualidad. Analizamos algunas fuentes, algunos gráficos, yo les dejé por ahí unos videos donde ustedes podían eh, analizar principalmente el fenómeno de lo que es la migración, sacar alguna idea y poder posteriormente aplicar los contenidos de migración y llevarlos a sus especialidades. La idea de trabajar el contenido en migración y hacer un análisis de fuentes y reflexionar sobre la migración en el mundo actual, en el mundo global, nos permitía posteriormente aplicar este contenido o este concepto a sus especialidades artísticas, es decir, cómo el arte en cierta medida se ha hecho cargo de estos fenómenos a través de la música, a través del teatro o a través de alguna otra expresión artística como el cine o las artes visuales. ¿De qué me sirve esto? ¿De qué me sirve trabajar estos contenidos y estos conceptos? Me sirven para poder entender la situación del mundo actual. Hoy en día vivimos una situación bastante particular y la migración y los fenómenos globales están todos interconectados. El hecho de que vivamos una pandemia a nivel mundial nos dice que todo está interconectado y la migración en cierta medida también
afectó a toda la crisis que estamos viviendo, es decir, muchos de los contagios se debieron a gente que se movió, claro, era gente principalmente que se movía de manera estacionaria o turista o por negocio, pero los movimientos de personas a nivel mundial también acrecentaron esta crisis. Entonces este contenido me permite darle una utilidad. Las dificultades para trabajar estos contenidos, referente a la migración principalmente, tiene que ver con que son muy amplios, que la migración tiene muchas características hoy en día. Entender en primer lugar el concepto de globalización ya es complejo, porque principalmente la globalización nace de una conceptualización económica y posteriormente meter la migración dentro de este fenómeno más global que la globalización, como decía, es un poquito complejo. Son hartos contenidos lo que hay que trabajar, harto concepto que hay que manejar, pero sin duda si vamos haciendo este trabajo de metacognición constantemente y nos vamos cuestionando qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que se me está haciendo más difícil, podemos ir avanzando y teniendo más claridad con algunos conceptos. Por último, el análisis de fuente es algo que constantemente utilizamos en historia y que vamos a seguir utilizando y que no solamente se utiliza en historia, sino que nos puede servir para cualquier otra asignatura. Pero principalmente cuando uno en historia tiene alguna fuente, tiene un respaldo de lo que está diciendo. Y si nosotros vamos a hablar de temas que son contingentes, como decía anteriormente en la asignatura de formación ciudadana, si vamos a hablar temas que muchas veces son debatibles, cuando tenemos fuentes, esas fuentes o ese análisis de fuentes nos permite que nuestros argumentos sean mucho más sólidos. Así que ese es más o menos el cierre de este trabajo que hemos realizado. Espero que hayamos avanzado, espero que a partir de este proceso de metacognición ustedes puedan estar un poquito más claros de lo que hemos tratado de hacer. Que tengan un buen descanso estos días. Nosotros vamos a seguir revisando sus trabajos para que estén atentos ahí y los vayan revisando cuando vayan llegando. Y principalmente el mensaje: quédate en casa y cuídense harto para que sigamos posteriormente trabajando y después ya más adelante podamos desarrollar las clases con cierta normalidad. Un abrazo grande, que estén bien, cuídense. Hasta luego.